Muchos dicen que en escala 1:50 es imposible lograr un realísimo extremo, pero hoy les voy a demostrar que están muy equivocados. Saludos familia de Arquimaquetas, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas porque en este video vas a aprender a cómo llevar tus proyectos al siguiente nivel. Antes de continuar, quiero aprovechar para darles las gracias de corazón a todos ustedes por el apoyo que le están dando al canal. Ya somos más de 327 apasionados en esta comunidad y ver cómo va creciendo esta comunidad me llena de satisfacción y me anima a seguir creando contenido de valor para todos ustedes. Otra cosita importante que quiero decirles, no se vayan, quédense hasta el final porque tengo algo muy importante que comunicarles. Y ahora sí, empecemos. Todo gran proyecto nace de un buen plano. Aquí pueden ver las elevaciones directamente en la pantalla. El primer paso es trasladar todas esas medidas al cartón Passepartout con la mayor precisión posible. Recuerden, como siempre les digo, marquen siempre por la cara interior del Passepartout para que el exterior quede limpio. Un truco para evitar errores es hacer un mirror a las fachadas, así tomarán las medidas como si estuvieran viendo el muro por dentro. Además, al medir, háganlo de manera horizontal. Si inclinan la escala, la longitud no será la verdadera y causará imperfecciones. Marcamos los muros y hacemos los cortes a 45 grados para las uniones de las esquinas. Cuando el corte es grande, uso la cortadora de Passepartout para garantizar un corte recto perfecto. En este caso trabajo ambos niveles por separado porque facilita muchísimo la instalación de la iluminación interior. Es vital que el corte sea recto para que al unir los niveles no queden grietas. El siguiente paso es definir los vanos y abrir cada hueco. Al acercarse a las esquinas, pasen la cuchilla con cuidado. Es mejor terminar el detalle con el bisturí. Para la ventanería uso acetato transparente y vinil. Coloco el acetato sobre el hueco, el vinil encima y luego lo volteo para que el marco resalte sobre el cristal. Para las puertas busqué elegancia y modernidad. Me apoyé en mi Cricut para cortar las piezas con rapidez y precisión, usando cartulina satinada y detalles dorados para los manubrios. Esto eleva el realismo de inmediato. La puerta de la marquesina lleva varias piezas para darle profundidad. Para los elementos blancos de la fachada me ahorro el corte a 45 grados, ya que el color del material hace que la unión sea casi imperceptible. Al pegar, uso un recorte de Passepartout para retirar el exceso de pegamento y mantener la pieza limpia. También creamos el balcón sobre la marquesina y el elemento en forma de L sobre la entrada, que son protagonistas del diseño. Aquí viene uno de los puntos clave, las texturas. He diseñado estas hojas de adoquín, madera y hormigón visto para lograr la escala exacta. Y tengo una buena noticia, si quieren usarlas ya están disponibles en mi tienda de Gumroad. El link está en la descripción, así apoyan al canal y se ahorran horas de trabajo. Las aplicamos con pegamento en spray y vean cómo cambia el carácter de la casa. El contraste es simplemente genial. Ahora vamos a darle vida a la maqueta, instalando las luces empotradas en la fachada. Les dejo el link de Amazon en la descripción. Para esto hice unas perforaciones en el elemento con un taladro. Siempre es importante asegurarse de que la luz esté funcionando correctamente. Para iluminar el interior utilizo la tira de LED flexible. Si observan de cerca, la tira tiene unas marcas. Esto nos indica exactamente dónde debemos realizar el corte sin dañar el circuito. Una vez hecho el corte, procedo a retirar el recubrimiento de silicón con mucho cuidado para quedarme solo con la porción de LED que necesito. Aunque esto requiere un paso extra, su brillo y durabilidad son superiores. El proceso consiste en soldar los cables directamente a los terminales de cobre de la tira. Para esto utilizo un poco de estaño y mi cautín para asegurarme de una conexión sólida que nos permite alimentar la luz de forma estable. Es un trabajo de precisión, pero es lo que garantiza que la instalación eléctrica sea limpia, segura y profesional. La luz LED a veces es muy fría o muy intensa para una maqueta. Mi solución: un marcador Sharpie negro. Pinto la superficie del LED para suavizar el tono. Si el segmento trae 3 luces, cubro 2 con cinta de enmascarar y dejo solo la del centro. El resultado
una luz cálida y puntual, mucho más acorde a una casa real. Ahora conecto todas las luces. Uso un soldador de estaño porque soy fanático de la electrónica, pero si no tienen uno ni tienen la experiencia pueden empalmar los cables y funcionará igual. Cubro todo con vinil adhesivo blanco para que no se vean los cables sueltos. Con todo listo, ensamblamos el primer nivel. Como tenemos escalones, coloco recortes de Passepartout como soporte para que el piso interior quede a la altura correcta. Una vez que tenemos los muros del primer nivel bien firmes y ensamblados, pasamos a preparar el soporte para el segundo nivel. Para esto utilizo unas tiras delgadas de cartón Passepartout que pego en la parte superior interna de los muros. El secreto aquí es la precisión. Coloco estas tiras considerando exactamente el espesor del cartón que usaré como suelo, para que al instalar el entrepiso este descanse sobre ellas y quede justo al ras de los muros. De esta manera garantizamos estructura sólida, nivelada y con un acabado profesional, evitando que el entrepiso se deslice o quede hundido. Es un paso sencillo pero que marca la diferencia en la estabilidad de la maqueta. En el segundo nivel decidí agregar muros internos para que la luz se comporte mejor y para dar soporte al techo. En lugar de imprimir planos, uso papel carbón para marcar los muros internos. Así evito que el pegamento humedezca el papel y los muros se desprendan más adelante. Para los muros del segundo nivel, el proceso de marcado y corte de los huecos es el mismo que vimos anteriormente en el primer nivel, manteniendo siempre la precisión en cada ventana. Con el entrepiso ya colocado, procedo a ensamblar los muros perimetrales. Aplico pegamento con cuidado, asegurándome de no excederme para mantener la limpieza, y utilizo pequeñas tiras de masking tape para sostener las esquinas mientras el pegamento hace su trabajo. Una vez que tengo la estructura principal armada, la monto sobre el primer nivel. Es aquí donde coloco los muros interiores. Su función es fundamental. No solo ayudan a soportar el techo, sino que permiten que la luz tenga un mejor comportamiento en el interior, evitando que la casa se vea hueca y dando una profundidad mucho más real. Con los muros listos pasamos a los elementos arquitectónicos de la fachada, como el balcón, el distintivo elemento en forma de L en la entrada principal. Como este último lleva luces empotradas, realizo un pequeño orificio en el muro para pasar los cables hacia el interior antes de fijarlo. Así el agujero quedará completamente oculto por la misma pieza, manteniendo una estética impecable. Finalmente instalo las tiras de LED que iluminarán el interior de este nivel y cerramos el techo para completar la estructura. Llegó el momento de construir la terraza exterior. Para lograr este volumen he cortado todas las piezas por separado, el frente, los laterales y la parte posterior. Al pegarlas todas entre sí, formamos una estructura sólida que le da mucha presencia a la fachada. En la parte superior, donde descansará el piso de la terraza de la habitación principal, y justo hacia el lado derecho, dejé un hueco integrado en el diseño. Aquí es donde entra el toque moderno. Diseñé un pergolado utilizando pequeñas vigas de madera balsa, las cuales voy pegando una a una dentro del espacio. Este detalle no solo se ve ideal, sino que aporta un juego de luces y sombras muy interesante. Con el pórtico ya terminado, paso a trabajar en los suelos. Al piso de la terraza le aplico una de mis texturas personalizadas y construyo los escalones, ya que el nivel queda un poco más elevado que el suelo exterior. De igual manera coloco la textura en el piso de la terraza superior para mantener la unidad visual. Finalmente realizo el montaje del pórtico sobre el conjunto de piso y escalones, asegurando que todo encaje con absoluta precisión. Para las barandas de la terraza y el balcón busqué un acabado que simulara el acero inoxidable. Para lograrlo utilicé una cartulina con acabado metálico que da ese reflejo profesional ideal. En cuanto a la cristalería, usé un fóner plástico de color azul que imita perfectamente el tono de los cristales templados o modernos. Para asegurar que todo quede firme, corté pequeñas tiras de Passepartout que sirven de soporte estructural. Estas las coloco estratégicamente detrás de la cartulina metálica para darle mayor estabilidad a la baranda
sin que se noten por fuera. Es una combinación de materiales sencillas, pero el resultado visual es de otro nivel. Con la estructura principal terminada, entramos en la fase que realmente contextualiza el proyecto, el landscape. Lo primero es definir el terreno sobre nuestra base de foam board negro. Para esto, presento la maqueta y utilizo un marcador color blanco. La elección del color es clave para que las guías resalten perfectamente sobre el fondo oscuro. Una vez centrada, realizo el orificio estratégico por donde pasará el cableado interno que alimentará toda la casa. Decido dejar unos bordes perimetrales de foam board libres. Este pequeño detalle de no llevar la grama hasta el mismo borde le da un marco negro a la composición, aportando un toque de elegancia y limpieza visual genial. Antes de fijar la base verde, comienzo a marcar las áreas donde romperemos la continuidad del césped para dar paso a las texturas de adoquín y los senderos. Utilizo pegamento en spray que es ideal para lograr una adherencia uniforme y sin burbujas. Voy colocando los pasos peatonales tanto en la fachada como en el área posterior. A estos ya les he aplicado previamente la textura de hormigón visto para que el realismo sea total. A última hora quise elevar el diseño con un elemento adicional, un buzón de estilo moderno. Lo construí con una pieza en L blanca y texturas de madera, logrando un contraste contemporáneo que pego justamente en el frente. Con el paisaje exterior listo, volteamos la base para el corazón del proyecto. Aquí aseguro bien todo el cableado a la parte posterior, instalo el interruptor principal y agrego el conector para el alimentador de energía, verificando que cada soldadura esté impecable. Finalmente monto la maqueta sobre su base definitiva, pero como siempre les digo, para cerrar con broche de oro, los pequeños detalles son los que cuentan la historia. He cortado con la Cricut unos números dorados para la dirección, el 2509. Los coloco con precisión en la entrada principal y también en el buzón, aportando ese destello de elegancia y realismo extremo que buscamos. Y ahora sí, el momento que todos esperamos ha llegado. Veamos cuál ha sido el resultado de tantas horas de trabajo y dedicación. Presiono el interruptor y ahí lo tienen, la magia de la luz transforma por completo nuestro proyecto, dándole vida propia a cada rincón de esta maqueta. Bueno, y ahí la tienen, una residencia moderna, escala 1:50, iluminada y texturizada. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Usarían el truco del Sharpie para difuminar un poco sus luces? También me pueden comentar acá abajo si les gustaría que en el próximo video, en ese espacio que dejé disponible, construya una piscina utilizando el truco que les había comentado en el video anterior. Y como dije en el principio, tengo algo que contarles y es que tengo un giveaway. Si este video llega a 50 comentarios, sortearé entre los que comenten 10 packs de texturas. Así que ya saben, solamente tienen que estar suscritos al canal, seguirme en la cuenta de Arquimaquetas Oficial en Instagram, donde diré quiénes serían los ganadores. Recuerden que ese pack de textura es un precio simbólico, de esa manera ustedes cooperan y apoyan al canal para que podamos seguir creando más contenidos. Ya saben, den like, compartan este video y nos vemos en el próximo video. ¡Manos a la maqueta!